Jesús cargó la cruz por nosotros. Realmente esto incluye un gran dolor. Así que cuando hablamos del dolor de la cruz, mucha gente habla del dolor físico. El dolor físico es considerable. Claro que los clavos entraron por sus manos, por sus piernas, y para poder respirar es que se tenía que erigir la persona con el poder de sus manos y sus pies. Por eso es que costaba. Algunas personas no podían imaginar esto. También piensan también algunas personas acerca de la traición de las personas a quienes él venía a salvar, también de la situación social que él estaba experimentando. Pero el estar allí en esa cruz siendo pecado es algo que nosotros no podemos imaginar. El Dios Trino dentro de él, este Dios Trino que está dentro de él, que son uno, que antes de la eternidad hasta la eternidad, realmente son unos. Nunca se había quebrado la relación entre ellos eternamente, pero esta relación de una vez fue algo muy grave lo que ocurrió. Si hubo un caso en donde se pudo quebrar de una forma clave, es que esto ocurrió en la cruz. Él fue abandonado en la cruz. Así que allí es en donde el Hijo fue desamparado en la cruz. Esto es algo que no puede ser imaginado, por lo que esto es un dolor de un nivel diferente a lo que cualquier hombre puede experimentar. Así que el Hijo fue abandonado, el Padre abandonó, y todo esto fue por nosotros. Todo esto fue para resolver nuestro pecado, fue para resolver nuestro problema, fue por nosotros que Él cargó la cruz. Así que sobre esta cruz Jesús fue no solamente maldito, sino fue el pecado en sí, y también tenía que morir. Esto lo permitió el Padre, esto lo ordenó de alguna forma, y el Hijo lo obedeció hasta el final. Y vemos entre medio que el Padre abandonó al Hijo y el Hijo fue abandonado por el Padre. Esto es algo que nosotros no nos podemos percatar con nuestro nivel. Esto que fue entregado por esta cruz fue el Evangelio, fue la salvación. Espero que ustedes puedan meditar en qué tan profundo esto ha sido. Él cargó la cruz por nuestros pecados, y nosotros vemos 1 Corintios 15:3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No fue simplemente un evento, sino que desde el principio hasta el final, Él vino a esta tierra para morir por nosotros. Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gálatas capítulo 1, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padres. Él se entregó sin reserva para poder rescatarnos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él fue hecho pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La razón por la que el Señor vino a esta tierra fue para hacer una ofrenda. Él vino para morir, y esto ocurrió en la cruz de una forma perfecta. Si vemos en 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que Dios nos amó de tal manera que, como evidencia de su amor, nos dio a su Hijo. Y es un Dios tan justo, que como es un Dios justo, Él tuvo que matar a su Hijo sobre esa cruz. Así que Dios es un Dios de amor, pero al mismo tiempo es un Dios de justicia, y aquí vemos esto reflejado en la cruz. Así que cada vez que vemos la cruz, vemos el amor de Dios y también la justicia de Dios. Anhelo que esto sea restaurado en ustedes. Todos los pecados, entregando Él su cuerpo en la cruz,
derramando su sangre en la cruz, todo esto fue resuelto. Por eso es que dice Colosenses capítulo 1, versículo 20, que Él reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y si nosotros vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 14, nos dice que también toda ley que estaba contra nosotros, toda cosa que nos acusaba, estaba clavada en la cruz, y que también todas las potestades y todos los espíritus fueron exhibidos públicamente en la cruz. Así que esto lo hizo con la sangre de la cruz. Con la sangre de la cruz, Él mostró un camino para que regresemos a Dios. Y con esa sangre de la cruz logró una reconciliación, una paz. Y también con esa sangre Él destruyó toda autoridad de Satanás de las tinieblas. Y también nos dice Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo nuestro pecado fue resuelto y también hizo que nosotros pudiéramos vivir una vida que tiene la justicia de la ley. Así que aquellos que conocen esto pueden confesar así como lo hizo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Juntamente estoy crucificado con Cristo, por lo tanto ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que que Él haya resuelto todo en la cruz, el hecho de que Él haya resuelto mi pecado, el hecho de que Él haya destruido la cabeza de Satanás a través de la cruz, el hecho de que a través de la cruz Él ha abierto un camino para reconciliarnos con Dios. Cuando decimos que creemos en Jesús, en otras palabras, quiere decir que nosotros estamos juntamente crucificados con Jesús. Así que nuestro viejo ser está crucificado también con Él, está muerto, y también vivimos con Él. Esto es creer en Jesús, creer en Él como mi Señor. Así que todo lo nuestro ya terminó en esa cruz, y todo esto fue concluido en la cruz. Él resolvió todo el problema en la cruz. Vamos a hablar un poco más de la cruz en el siguiente tiempo.